Chicos, en las clases anteriores nosotros hablábamos de que la materia podía estar formada a partir de átomos, o perdón, de elementos, o podría estar formada a partir de compuestos. Entonces nosotros sabemos que la forma elemental de un compuesto, de un elemento, perdón, es los átomos. Entonces yo voy a hablar, por ejemplo, del oro. La forma más básica que yo tengo de oro es un átomo. Si yo voy a hablar de un compuesto, la forma elemental de un compuesto es o bien una molécula o bien puede ser un, una unidad fórmula. Entonces, cuando hablamos de que tengo una molécula con unidad fórmula, cuando los átomos que componen el compuesto están formando enlaces covalentes. Y básicamente los enlaces covalentes se dan cuando los elementos que están presentes son compuestos o elementos no metálicos. Aquí vemos, por ejemplo, el caso del hidrógeno. Esta es una molécula. Los elementos que lo componen son no metálicos. Vemos, por ejemplo, el amoníaco. El amoníaco, su forma básica es una molécula. ¿Por qué razón? Porque está compuesta de nitrógeno y está compuesta de hidrógeno, que ambos son no metálicos. Recuerden que el hidrógeno es un poco confuso su comportamiento, usualmente se comporta más como no metálico que como metálico. Lo vemos, por ejemplo, en el caso del metano. Y como estos, tenemos muchos compuestos que esencialmente son moleculares. Por ejemplo, los óxidos de nitrógeno, el óxido de nitrógeno, el N2, el NO2, el CO2. Todos son ejemplos de compuestos en los cuales el tipo de enlace que se presenta entre los elementos que lo componen es un compuesto covalente. Y la característica principal es que son elementos no metálicos los que están presentes. O incluso también algunos metaloides podrían estar formando moléculas, pero no podemos hablar de una molécula cuando tengo un elemento que es metálico. Ahora, ¿en qué caso puedo decir que tengo unidades fórmula? Entonces, uno habla de unidades fórmulas cuando tiene compuestos que son iónicos. Por ejemplo, si yo tengo el NaCl, yo no puedo decir que tengo una molécula de NaCl, sería erróneo. Ojo, no puedo decir molécula, nunca decir molécula de NaCl. ¿Por qué razón? Porque en los compuestos iónicos, como tal, un átomo de sodio y un átomo de cloro no están ligados, sino que lo que yo tengo realmente es un sólido en el cual los iones y los cationes se disponen de manera simétrica, de tal manera que se anula la carga, pero no tengo como tal una molécula. En cambio, por ejemplo, en el caso del agua, si yo tomo un volumen de agua, voy hasta la estructura más fina, a este oxígeno le pertenecen estos dos hidrógenos. Si yo pudiese marcar este oxígeno, no sé, ponerle un par de ojitos, si pudiera, este oxígeno siempre va a estar ligado a estos dos hidrógenos. En cambio, si yo tengo, por ejemplo, este átomo de cloro, de sodio, perdón, o este ion de sodio no a este ion de sodio no le pertenece este cloro, sino que él está inmerso en una látiz en donde puede estar rodeado de muchos átomos de cloro. Aquí, por ejemplo, otro. Entonces yo no sabría decir, no podría decir, este cloro es de este sodio, es imposible, no es imposible decirlo. Entonces por eso lo que uno hace es colocar una unidad fórmula en donde uno dice, mire, por cada átomo de sodio que yo tengo un átomo de cloro. Eso es realmente o lo que significa unidad fórmula. Entonces cuando nosotros hablamos de moléculas, yo puedo tener moléculas que son formadas por solo dos átomos. En este caso hablo o digo que tengo una molécula que es diatómica.
por ejemplo, hay varios casos, el caso del hidrógeno, el nitrógeno son moléculas diatómicas, el oxígeno es una molécula diatómica y el bromo también lo es. El cloruro de hidrógeno también es una molécula de hidrógeno y el monóxido de carbono. Yo puedo tener moléculas que son poliatómicas. Entonces, en este caso, tenemos por ejemplo el ozono, que es una molécula que aunque está formada del mismo elemento, tiene 3 átomos. El agua, el amoníaco, el, el metano. Y como esas tenemos muchos ejemplos. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener moléculas más complejas. Por ejemplo, la glucosa, yo puedo tener el C6, H12 o 6. Es una molécula que está formada, en este caso, por 24 átomos diferentes. Y cada uno de esos átomos está enlazado de manera covalente. ¿Por qué? Porque todos ellos son elementos no metálicos. Cuando nosotros hablamos de compuestos iónicos, siempre los compuestos iónicos van a estar formados por un anión y van a estar formados también por un catión. Entonces, ejemplo de aniones, de cationes, perdón, tenemos por ejemplo el sodio. Entonces, usualmente el catión es un metal. Usualmente es un metal. En este caso, el sodio, por ejemplo, cuando está neutro, tiene 11 protones y 11 electrones. Cuando se forma su catión, él pierde un electrón, entonces por lo tanto queda 10 electrones, 11 protones y queda con una carga neta de +1. Siempre la suma de los electrones y los protones me va a dar la carga que tiene un elemento. Entonces, cuando el número de protones y electrones son iguales, la suma me va a dar 0 porque estoy sumando es cargas, recuerden, y los electrones y los protones tienen cargas opuestas. Yo también puedo tener, por ejemplo, cationes que no exactamente son de un compuesto metálico, sino que son también de especies no metálicas. Por ejemplo, el amonio es un metal, es un catión, perdón, pero el amonio se conoce como un catión molecular. Entonces, como él, existen otros cationes, pero como tal es muy difícil encontrar un elemento que sea no metálico que tenga una carga positiva como tal. ¿Está claro? Entonces, nosotros no debemos confundir una cosa, algo es el estado de oxidación con la carga. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un compuesto, tengo por ejemplo el óxido de azufre, que es este compuesto, el azufre en este compuesto tiene un estado de oxidación +2 y el oxígeno tiene -2, pero el tipo de enlace que se presenta entre ellos es un enlace covalente. Entonces, por lo tanto, yo no tengo ni aniones ni cationes. Los aniones y cationes solamente se presentan cuando tengo compuestos iónicos. Entonces, en eso no podemos confundirnos. La carga que tiene acá el azufre no es, digamos, una carga real, porque cuando yo coloco este compuesto en agua, ellos no se disocian, ellos no forman iones, no conducen la electricidad. Si yo cojo un compuesto como por ejemplo el NaCl y lo coloco en agua, el NaCl se disocia y me produce sodio más Cl-. Es muy diferente a lo que sucede con este compuesto. Los compuestos iónicos, en los compuestos iónicos el par iónico no está unido entre sí, sino que se puede disociar con facilidad, ¿verdad? Se puede disociar muy fácilmente y generar cada uno de los iones. En el caso de agua se dice que los iones se solvatan porque cada uno de ellos se rodea de moléculas de agua. Cuando tengo un compuesto iónico, obviamente también debe haber un anión. También debe haber un anión. Aquí, por ejemplo, tenemos el caso del cloro. El cloro tiene 17 protones. Cuando él reacciona, por ejemplo, con un átomo o con un compuesto como el sodio, el cloro tiende a ganar un electrón. Entonces ya pasaría de tener 17 electrones a 18 electrones,
por lo tanto tiene una carga negativa en exceso y decimos que la carga en este caso es negativa. Entonces siempre que se forme un compuesto iónico hay una especie que gana y otra especie que pierde. Entonces ahora, ¿cuántos electrones puede ganar, por ejemplo? ¿Cuántos electrones puede perder una especie? Va a depender básicamente a grandes rasgos de la posición en la que esté en la tabla periódica. Si yo en lugar de tener sodio, por ejemplo, tuviera el calcio, que está en el grupo 2A o grupo 2 de la tabla periódica, es un metal alcalino terro, ¿cuál sería su carga que debería tener? Entonces, ¿podría ser más 1? No. Tendría que ser más 2. Los elementos del grupo 2 de la tabla periódica tienen una carga de más 2. Aquí, por ejemplo, si en lugar de tener cloro yo tuviese, por ejemplo, azufre, el azufre está en el grupo 16 o en el grupo 6A de la tabla periódica, es un elemento representativo. La valencia más probable que tenía o la carga del aniol que formaría sería el menos 2. Los cationes usualmente, digamos, o los aniones pueden ser monoatómicos o pueden ser diatómicos. Entonces, los metales, es muy difícil encontrar un metal que esté formando un catión diatómico o un anión diatómico. Entonces, los metales siempre van a estar formando cationes monoatómicos. Entonces, sodio más, el aluminio más. Y los no metales, como el cloro, también pueden formar aniones monoatómicos. Entonces, mire que el nitrógeno menos 3 es un no metal, el oxígeno 2 menos es no metal y el cloro es no metal. Miren, metales positivos, no metales negativos. Pero también existen iones poliatómicos. Yo les mencionaba, por ejemplo, el caso del amoníaco. Pero también existen otros, como por ejemplo el nitrato, existe también el grupo ciano. Otro que ustedes también deben conocer es, por ejemplo, el sulfato. Otro que deben conocer también es, por ejemplo, el fosfato, PO4, 3 menos. Y como estos existen muchos, sobre todo aniones, cationes no son tan comunes, pero sí existe una gran cantidad de aniones que son poliatómicos y que se encuentran usualmente en la naturaleza.